Recording in progress. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. Estaba admitiendo los participantes. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya somos 16 personas. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Siguen, siguen ingresando? Vamos a esperar unos minutos que sigan ingresando. Ya es nuestra tercera semana. Estamos en la sesión 6, no, perdón, 5. 5 hoy y el jueves 6. Esta sesión o esta semana va a estar dedicada a la planificación estratégica como conceptos básicos previos a entrar ya con el concepto de planificación de la conservación documental, ¿ya? Hoy día entonces vamos a ver lo que es planificación estratégica, conceptos básicos, y el día jueves ya igual la planificación estratégica, pero dentro de los planes de conservación. Hoy día veremos si podemos avanzar un poquito más de repente para poder abordar un poquito más el jueves. Y ya eh, la siguiente semana ya estaríamos abordando el proyecto de monitoreamiento, ¿ya? Como para ya no demorarnos en eso y tomar la mayor cantidad de datos. Bien, ya somos 19. Yo creo que ya podemos empezar también con la lista de 19 personas. Bien. Barrientos, Valeria, Buenas noches, profesora, presente. ¿qué tal, Valeria? Buenas noches. Ellen Cabral, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches, Ellen. Alistair Cayusani,
Cayusani. Daniel Carrasco. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Karina Profesora, Dávila. disculpe, Alistair tiene inconvenientes con su máquina porque él está en Tacna. Pero se va a Ya. conectar. Ya. No lo veo conectado yo acá. Mm, A veces demora un poquito, pero yo le voy a decir que cuando ni bien se conecte se haga presente. Gracias. Karina Dávila. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, Karina. Janet Durán. Ahí veo que se está uniendo. Janet dice uniendo, pero no logra conexión, parece. Bueno, ya nos hablará por ahí cuando entre. Richard Guamán. Buenas noches, Richard. Wilman Guamán. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, Wilman. Yendi Huasco. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches, Yendi. Marisol Malqui. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, Marisol. Blanca Marín. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, Blanca. Silvia Mego. Buenas noches, profesora presente. Buenas noches, Silvia. Yadira Montenegro. ¿No? Yendi Huasco llegó, no. Me dijeron que no. No, nadie me contestó. Ya. Profesora, buenas noches. Ah, sí, ahí está. Sí le contesté. Sí, gracias. Entonces era Janet Durán. Ya. Yadira Montenegro me contestó, no me contestó. Ya. Joana Nunayaye. Presente, profesora, buenas Buenas noches. noches. Uy, la tos. Buenas noches, Joana. Claudia Focori. Profesora, buenas noches, presente. Buenas noches, Claudia. Desiree Cifuentes. Gianmarco Simón. Buenas noches, profesora. Presente. ¿Cómo estás? Buenas noches. Tatiana Turpo. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Pedro Urbano. Presente, profesora. Buenas noches. Claudia Villarrubia. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Edgar Villaseca. Noche, profesora, presente. Buenas noches. Desiree Cifuentes. Yadira Montenegro. Janet Durán. Profesora, gracias. Ahí está. Listo, buenas noches. Alistair Cayusani. Todavía no. Ya, creo que ya. Bastante bien. Bien, lo dejamos ahí por un rato. Listo, ya no están entrando más. Y empezamos con la clase. Entonces. Ya son 10 minutos. Empezamos. Ahí. Blanca, parece que se le ha ido el internet porque está ingresando otra vez. Listo. Ya está. Blanca ingresó, ¿no? Sí. Ya, listo. Vamos a presentar entonces esta sesión. Cualquier inconveniente me avisan, por favor, si no está pasando, si no estoy grabando, si no, cualquier cosa me avisan, ¿ya? ¿Ya se está viendo la pantalla? Gracias. Bien, entonces les estaba comentando que estamos en la sesión. A ver, por ahí un mensaje. Sí, se va la señal a rato, sí. No se preocupen, yo estoy ahora con la pantallita también de
de los participantes cuando ingresan para verlo. Entonces son 3 pantallas las que tengo, por favor, ténganme paciencia porque a veces en esos cambios me pierdo. Y aparte la del chat también tengo que abrir, así es que son varias las pantallitas que tengo como para poder tomarles la atención debida, ¿ya? Pero tengan paciencia. Bien. Em, Entonces, les comentaba que esta semana ya estamos en la 3.ª semana. Miren qué rapidito. La siguiente ya es un mes. Y dedicada esta semana a la planificación estratégica. Y hoy día vamos a ver los conceptos básicos que tenemos que conocer. Bien, habíamos hablado la semana pasada sobre estos instrumentos o instancias que podemos utilizar para realizar nuestros planteamientos sobre la conservación preventiva. Y podemos entonces utilizarlo en modelo de plan, modelo de programa, de proyecto. El uso de ellos va a depender de lo que necesitemos. Necesitamos algo a corto plazo, a mediano o a largo plazo. Entonces podemos utilizar cualquiera de estas instancias, ¿no? Y sabiendo que todos tienen un objetivo específico, general y específicos, que identifican bien esos objetivos justamente, fijan metas, y que la única diferencia, digamos, para usarlo sería el plazo en el que estamos, si queremos algo a corto plazo, a mediano o a largo plazo, ¿no? Porque el plan generalmente es a largo plazo y puede involucrar programas y proyectos dentro, ¿no? El programa puede involucrar proyectos para que se realicen y el proyecto, bueno, es algo, la unidad más específica, ¿no? Algo muy puntual. Incluso hay también lo que denominamos el proyecto piloto, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo en esta sesión. Y para la conservación, o porque con la conservación preventiva, como es algo tan amplio que abarcaría de repente muchas formas de pensar en la conservación, muchas formas de querer abordar diferentes problemas de conservación que podemos, a ver, habilitamos acá, ya. Siguen entrando, un momentito. Hay muchas formas de planificar, de planear, de querer resolver nuestros problemas de conservación preventiva. Entonces, podemos utilizar diferentes instancias, como veíamos, ya que algunas... Buenas noches, Cayusani. Ahora lo agrego a la lista, ¿ya? Em, dependiendo de lo que nosotros hayamos identificado, de lo que nosotros hayamos analizado que se necesita, bueno, varios pueden ser los programas, proyectos o planes que nosotros deseemos realizar. Solamente hay que determinar eso, cuál puedo hacer a corto plazo, cuál a mediano, cuál a largo, cuál necesita de varias etapas o varios programas, ¿no? Y eso, saber qué es lo que queremos. Puede haber de repente un plan de gestión de riesgos, o sea, un plan, algo grande que involucre diferentes programas para gestionar los riesgos, porque es riesgos y prevención de desastres además. Entonces estamos hablando de algo que nos va a involucrar muchos planteamientos dentro, ¿no? Luego podemos tener un programa de capacitación y sensibilización, algo un poco más puntual, de repente lo he pensado dirigido para diferentes públicos, por eso es que lo llamo programa para poder manejarlo quizá individualmente para tal público, un proyecto para
otro tipo de público otro, y así, ¿no? Irlo manejando. Programas de inspección y mantenimiento de instalaciones físicas y de almacenamiento, también de repente por etapas, por fases, ciertas instalaciones o muchas quizá, y bueno, necesito realizar un programa mm, para poder abarcar todo lo que se necesita. Igual con el plan de saneamiento, el plan porque es más grande, involucra de limpieza, desinfección, desratización quizá, desinsectación quizá, o sea, y dentro de eso, ¿qué vamos a hacer con cada uno? Porque de repente para la desinfección hay diferentes lugares que desinfectar o diferentes insectos de los que nos podemos o nos tenemos que hacer cargo, cada uno con sus propias características y sus propias formas de ser atacados. Entonces, dependiendo de la complejidad, es que nosotros vamos a decidir qué es lo más adecuado, ¿ya? El programa de las condiciones ambientales, del monitoreo ambiental también, ¿cierto? Entonces he puesto acá un conjunto de planes, programas o proyectos que podemos realizar en torno a la conservación preventiva. No son los únicos, habría muchísimos más dependiendo de lo que, de las necesidades de cada archivo, ¿no? Y entonces tendríamos que hablar aquí sobre la planificación estratégica, porque como hay tantas cosas que hacer, y de repente se nos ocurre que podemos traer esta palabra del ámbito de la administración de empresas, de todo esto empresarial que utiliza estos conceptos para poder gestionar mejor tanto sus recursos como humanos, materiales, todos los recursos que tenga y llegar de repente a solucionar no solo un problema, sino varios a la vez, ¿no? Eso planificando solamente. Entonces traemos este concepto. Vamos a verlo, lo que nos dicen. El concepto de planificación estratégica es un proceso sistemático de desarrollo e implementación de planes para alcanzar propósitos u objetivos. Es un proceso sistemático, es decir, es algo muy ordenado, que no es como que yo pienso en algo y solo lo pongo al papel, ¿no? Sino es que utilizo una estrategia ordenada y sistematizada que me funcione desde el inicio hasta el fin, que yo todo lo tenga medido, ¿cierto? Y logre ese propósito objetivo. Luego nos dice, es el arte y la ciencia de formular, implantar, dirigir y evaluar decisiones interfuncionales que permitan a la organización llevar a cabo sus objetivos. Nos habla entonces hay varios verbos ahí, ¿no? Formular, implantar, dirigir, evaluar decisiones. Entonces, no es solamente mirarlo como que de un solo lado, sino mirarlo desde diferentes aspectos, porque así voy a poder tomar una mejor decisión. Y además nos dice interfuncionalmente, no nos habla de solamente proponer algo nosotros, ¿no? Sino es que mirarlo desde diferentes lados que permitan a la organización, no a nosotros, sino a la organización, a la institución, llevar a cabo sus objetivos. Luego, su función es la de proporcionar a las organizaciones herramientas de evaluación, de seguimiento y medición de resultados, además. Asimismo, sienta las bases de la detección de áreas de oportunidad y la mejora continua de los procesos. Si nosotros planificamos estratégicamente, es decir que, y hablamos de un proceso sistemático, es decir que va a haber un estudio, y va a haber una investigación, y va a haber les hablaba la vez pasada también de la investigación científica, como esta secuencia metodológica, ¿se acuerdan? Iba
tenía ciertas etapas, ciertas fases marcadas, ¿no? El uso de estas estrategias, de estas herramientas nos permite ir evaluando, porque al ir obteniendo datos y utilizar metodologías bien definidas, definir todo lo que estamos haciendo muy metódicamente, nos permite luego la evaluación de todos los componentes que estemos usando, de todas las variables, de todo lo que estamos haciendo, nos permite evaluarlo una vez que hayamos hecho el procedimiento, ¿no? Entonces, así nos permite no solamente evaluarlo si nos ha salido bien o mal, sino es que ver por qué salió así, por qué salió mal, en qué pudimos haber errado, o de repente de ese error que no vimos, sabemos que por ahí puede salir otro proyecto de aquí, ¿no? Porque, bueno, hay un error, pero hemos también tenido nuestros aciertos. Entonces nos permite evaluar las oportunidades de mejora de otros aspectos. Y bueno, por todos lados, digamos, cuando planificamos, es ayudar a nuestra institución, ayudarnos a mejorar, ¿no? Y bueno, la importancia debe ser de vital importancia para las organizaciones, ya que sus propósitos, objetivos, mecanismos, etcétera, se resume el rumbo, la directriz que toda organización debe seguir, teniendo como objetivo final el alcanzar las metas fijadas, las mismas que se traducen en crecimiento económico, humano, tecnológico, ¿no? Es muy importante, entonces, planificar, no hacer las cosas porque sí. Hablamos de un ejemplo que de repente nos es común a todos, la sesión pasada, que era la introducción de los equipos de deshumidificación, ¿se acuerdan? Hablábamos de ese ejemplo y que para todos es muy común, de que llegamos a un archivo y encontramos un deshumidificador, llegamos a un museo o una biblioteca, a todo lugar o todo recinto cultural donde hay bienes en soporte de papel, encontramos, u otro material orgánico, encontramos deshumidificadores. Es muy común, pero también es muy común que no saben por qué lo compraron o no saben cómo utilizarlo. Es también muy común. Entonces, eso quiere decir que no hubo una planificación estratégica para la compra de esos equipos. No hay una idea del por qué, de cómo manejarlo, qué me está solucionando. Sé que tiene que ver con la humedad, pero nada más. ¿Cómo manejo esa humedad con ese aparato? ¿Qué características tiene? ¿Por qué están aquí? ¿Cuándo los debo de prender? ¿Los debo prender todo el tiempo? No. Entonces, todo esto que nosotros ya vemos que pasa en el día a día, se está convirtiendo en un quehacer sin la reflexión, ¿no? Y que entonces se hacen compras que quizá hacemos mal uso de los recursos y terminan siendo pues adornos o cosas que luego se tengan que tirar por ahí porque no sirven, va pasando el tiempo, están malogrados y no saben ni por qué se malogró, porque no saben el funcionamiento justamente, ¿no? Entonces, hay muchos problemas, y ese es solo un ejemplo. Hay muchos problemas así que suceden en el día a día y que nosotros, al llegar, lo notamos, pero no nos hacemos las preguntas de ¿por qué está sucediendo esto? ¿Qué puedo hacer yo para cambiar esa realidad? ¿No? Eso es lo que nos tenemos que hacer nosotros. ¿Qué puedo hacer yo para cambiar esa realidad? Y ahí surgen los problemas de investigación y que nos hacen, al terminar nuestras carreras,
o ahorita que están estudiando, por ejemplo, reflexionar en cómo, en cómo yo como profesional puedo solucionar ciertos problemas de mi institución, ¿no? O colaborar en hacerlo, mejor dicho, ¿no? Sintiéndome parte de una institución. Y bien, entonces, luego tenemos, a ver, otra persona que está ingresando, ya. Tenemos también este concepto de proyecto. El proyecto es un conjunto ordenado de recursos y acciones para obtener un propósito definido. Este propósito se alcanza en un tiempo y bajo un coste determinado. Luego, proyecto es ese es el concepto que nos da la OIT. Y luego el PNUD nos dice, proyecto es una intervención dentro de un plazo determinado integrada por un conjunto de actividades planificadas y mutuamente relacionadas entre sí para alcanzar objetivos predeterminados, ¿no? Un proyecto tiene una serie de actividades a seguir, ¿no? Pero estas no son cualquier actividad, sino son planificadas y además mutuamente relacionadas entre sí para que alcancen un objetivo, ¿no? Y luego nos dice también Cohen y Franco en el 88 nos dicen, es un conjunto de actividades interrelacionadas para alcanzar unos objetivos, acotadas por unos límites de un presupuesto y un plazo temporal. Entonces, cada uno de ellos toma un aspecto diferente pero complementario, que se puede complementar, ¿no es cierto? Nos habla de tiempo, coste, el otro también, tiempo-coste, porque nos habla de presupuesto y plazo temporal. El otro nos habla de un conjunto de actividades planificadas y además relacionadas entre sí, a que lleguen a un buen fin, ¿no? Y tenemos este otro concepto de proyecto piloto. ¿Qué es un estudio piloto, un proyecto piloto o un experimento piloto? ¿Qué es? Es un estudio preliminar, se trata de esto, de un estudio preliminar, es decir, a pequeña escala de algo que nosotros queremos hacer luego a gran escala. A eso le llamamos un proyecto piloto. Y es lo que en realidad podríamos llegar a hacer ahora con el corto tiempo que tenemos. Porque un proyecto de monitoreo ambiental cubre las 4 estaciones del año, es decir, todo un año completo. No hay proyecto de monitoreo ambiental de una semana, de 2, de 4, de 5, de 10 semanas, no. Hay un proyecto de monitoreo ambiental de los 365 días del año, es decir, de las 4 estaciones, en un mínimo de 3 veces al día de la toma de datos. Ese es un proyecto de monitoreo ambiental. Pero como no nos alcanza el tiempo para hacerlo como tal, y lo que queremos es entender cómo se realizan este tipo de proyectos, podemos hacer entonces utilizar la figura del proyecto piloto, ¿ya? Entonces, es un estudio preliminar a pequeña escala realizado para evaluar la viabilidad, la duración, el coste, las adversidades y mejorar además el diseño de estudio antes del desarrollo de un proyecto de investigación a gran escala. Los estudios piloto, por lo tanto, no pueden ser apropiados para los estudios de casos. O sea, no es que esto sea de que ya acá lo puedo presentar para algo, no, sino que recién es para entender si es que realmente me sería viable hacer un proyecto de estos en mi contexto, ¿no? Por el coste, por las adversidades que se me pueden presentar, etcétera, etcétera. Pero me va a dar muchísimo, muchísima información, muchísimos datos que luego yo podré manejarlos más adelante. Y bueno, los experimentos pilotos son frecuentemente ejecutados previo a una búsqueda cuantitativa a gran escala, con el fin de evitar el mal gasto de tiempo y dinero en un proyecto diseñado de manera inadecuada.
Un estudio o experimento piloto se puede utilizar para probar el diseño del experimento a gran escala, que luego puede ser modificado además, ¿no? Porque como nos damos cuenta de varias cosas, por ejemplo, la semana pasada me comentaban cuál es el mejor aparato que podemos utilizar. Entonces yo les describía un poco las cualidades de los productos y los costos que puede haber de cada uno de ellos y qué obtendríamos más o menos con cada uno de ellos, ¿no es cierto? Pero sería ya en el proyecto que ustedes se darían cuenta de si es que, bueno, compré de repente con estas especificaciones, este equipo, y qué pasó en realidad cuando lo utilicé. Ahí realmente vería el que si efectivamente este tipo de equipo sería el adecuado para yo realizar mi proyecto, porque estoy haciendo un piloto recién. Y de repente sí, me funcionó muy bien y sí podría utilizarlo más adelante, pero de repente no, y no me da las... eh, no tengo las especificaciones de todo el rango que me abarca de repente de las mediciones, llega solamente hasta un límite. Por ejemplo, mide hasta el 70% de humedad y yo sé que estoy superando el 70% de repente allí, entonces como que me limita eso y de repente no me está dando las medidas adecuadas, ¿no? Entonces, o de repente es tan de mala calidad que la pila rápidamente se va y bueno, y de repente me quedo con la duda si es que está haciendo una buena lectura, ¿no? Entonces, bueno, todos estos pequeños inconvenientes pueden suceder y yo me daré cuenta en el proyecto piloto. Y de repente ya si yo pienso en un proyecto futuro, pues ya sabré que no elegir en todo caso, ¿cierto? De todas maneras, algo positivo salen de todo lo que hagamos, sea que, que no nos haga como esperábamos, pero esa experiencia nos enriquece. Y es una idea potencialmente valiosa y en caso de que algo falte en el estudio piloto, se puede añadir al experimento en gran escala y más caro de repente, ¿no? Para mejorar las posibilidades de un resultado claro. Todos, hay ciertos rasgos, limitaciones, posibilidades que podemos o que pueden tener nuestros proyectos, ¿no? ¿Qué rasgos tienen los proyectos? Transforman una realidad. Tienen un objetivo claro y definido. Solucionan problemas y mejoran la situación. Tienen un límite temporal y espacial. No es de que duren mucho, sino yo tengo que tener establecido qué quiero hacer en el corto plazo, ¿no? De aquí a acá, en un año, qué es lo que voy a hacer y tiene un fin en ese año. Tengo que haber culminado con todas mis mediciones de las 4 estaciones en ese año. Cuenta con recursos preestablecidos porque si yo no tengo para comprar el aparato, pues no voy a poder hacer el proyecto, ¿no es cierto? Entonces sí cuenta ya con un recurso para gestionarse del aparato, en este caso el aparato con el que se va a hacer la toma de datos. Y sus efectos pueden permanecer en el tiempo, porque ya una vez que tengo esos datos, ya me van a servir para pronosticar cosas en el futuro. Entonces, sí, es un efecto que va a permanecer en el tiempo, porque no es que voy allá, ya, y ahora con estos datos, ¿qué hago? ¿Los descarto? No, ya te sirven de base de datos para el siguiente año. Ya sabes cómo fue todo este año en el cambio de estación, ¿no? Entonces, ya podrías pronosticar cuándo necesitarías introducir, por ejemplo, un deshumidificador, efectivamente, en qué meses, en qué semanas, en qué estaciones, cuándo debes empezar para que sea gradual entonces y puedas mantener los niveles estables. Entonces te va a servir tanto estos datos
que no solamente vas a querer hacerlo piloto, sino un proyecto real, ¿no? Bien, limitaciones también hay. Los resultados dependen de las condiciones del contexto. De repente, los contextos son diferentes. En este caso, vamos a tener contextos diferentes. No todos estamos trabajando en archivos. Algunos están en sus casas, son más jóvenes, de repente recién salen eh, recién están ingresando a la educación superior, entonces están en casa, quizá, y bueno, trabajaremos en un contexto diferente, pero es una limitación porque quizá sería algo más contrastante de repente el ver la situación de los espacios de archivos o depósitos o salas de investigación, pero bueno, también lo podemos hacer en casa y nos daríamos de repente con la sorpresa de encontrar muchas cosas también en casa, ¿no? Bueno, la limitación de tiempo también, poco tiempo podemos tener, como es el caso, vamos a tener esa limitación, tenemos solamente hasta, hasta hasta julio, hasta quincena más o menos, ¿no es cierto? Que podríamos aprovechar hacer, para hacer esta toma de datos. O de repente recursos escasos también es una limitación. Quizá algunos comprarán un equipo modesto, otros de repente un poquito que cuesten un poquito más, pero y representará una limitación, pero para efectos de repente de darnos cuenta cómo se manejan en este proyecto piloto, podría ser también una experiencia y también nos da un resultado, ¿no? Que luego evaluamos a posterior. Deficiente formulación de objetivos, quizá evaluación errada, un mal diagnóstico, una previsión del tiempo errada, también nos puede ser una limitación. El que nosotros no entendamos, como por ahí también la clase anterior, alguien me comentó, y tiene que ver el aspecto, las mediciones afuera, los parámetros, perdón, los parámetros medioambientales de fuera tienen que ver con los de dentro, por supuesto que sí, ¿no es cierto? Pero si es que nuestros conocimientos todavía no llegan a hacer esa relación, porque todo es que nosotros para adquirir un nuevo conocimiento también debemos remitirnos al anterior, ¿no? Esas conexiones que hacemos neuronales justamente son las que nos ayudan a visualizar mejor las cosas. Y si solamente estamos pensando ahora en cumplir con una toma de datos y no me doy cuenta de que es traer mis conocimientos del ciclo anterior y poder, eh, poder hacer una buena previsión del tiempo, de lo que puede estar pasando, de la evaluación, cómo voy analizando las cosas. Entonces eso también puede ser que nos limite, el que no estemos, no veamos esto con los conocimientos previos, eh, no sepamos traerlos ahora, ¿no? Y bueno, y problemas en la ejecución, de repente los datos los quiero tomar a cualquier hora del día. Ayer he puesto tres momentos del día, pero a veces me acuerdo y a veces no. Y entonces no es una medida precisa y sistemática de la que estábamos hablando hace un rato en término sistemático, ¿no? Algo sistemático es algo muy ordenado, es decir, todos los días a las mismas horas que has propuesto, a las mismas. Ahí sí se puede comparar
Mientras que si tú un día haces una medición a las 8, al otro a las 9, al otro a las 10, ya se te junta con la siguiente medición, entonces se te vuelve un desorden. Y luego para medir eso, ya no son los mismos criterios entonces, ya no es lo mismo, ya no es sistemático, pues, ¿no? Es cualquier cosa menos sistemático. Entonces, hay problemas también, puede haber esa limitación de problemas en la ejecución, que no estemos haciéndolo debidamente. Las posibilidades que podemos tener allí: flexibilidad para definir los tratamientos, mejorar una realidad problemática, involucrar otras disciplinas, otras áreas, otros conocimientos que tengamos, aprovechar los recursos, además, humanos, materiales, porque por ahí, en tantos años haciendo estos planes con ustedes, o con otros alumnos, con otros chicos, han habido casos muy ricos en los que los chicos han podido involucrar a gente de otras áreas también, ¿no? No haciendo solamente en su área, sino comparando con otra área. Entonces pidiendo, oye, tú también vas a medir acá en tales horarios, ¿no? Solamente acá está la ficha, vas poniendo esto, tal. Y luego han ido comparando con otras áreas y para hacer de repente proponer un reordenamiento de los espacios, ¿no? Entonces, han habido cosas impresionantes para mí en todo este tiempo, ¿no? Y se han dado en esto, en las posibilidades que han encontrado al hacer este tipo de estudios. Los recursos humanos se han podido sentir más cerca de los demás trabajadores al trabajar en equipo, porque a veces me decían, pero profesora, yo llego entre las 9 y las 10 y salgo de repente más tarde y pierdo una toma y tal, ¿no? Pero bueno, si hay alguien que llegue más temprano, ¿por qué no le pides que tome la primera toma, no? O sea, no es nada muy difícil, es ver la pantallita y anotar, o sea. Y lo han hecho, lo han hecho y se han dado con una sorpresa agradable de que a esa persona también le interesó la investigación, empezó a interesarle y también apoyó en las tomas en que él no podía venir, ¿no? Entonces, otra persona venía solamente 2 o 3 veces por semana, iba al lugar, así que gestionó también con otra persona. Entonces se dio cuenta de que finalmente había personas, o sea, recursos humanos que pueden estar allí esperando que se les solicite justamente su apoyo y que no, lamentablemente, como estamos a veces divorciadas las áreas, pensamos que, bueno, ¿quién va a querer ayudar? Acá no se hace nada, siempre, ¿no? El pensamiento de esa manera, pero es que no nos involucramos con los demás. Y estos proyectos, mientras más involucremos a otras personas en actividades así puntuales como el apoyo en tomar un dato, por ejemplo, ya poco a poco vas integrando a los demás. Y bueno, luego puede haber problemas en la ejecución de proyectos y problemas que quizá sí, pues, son un poquito que hay que pensarlos, sí. Por eso los he puesto acá. Por ejemplo, la realidad institucional, el entorno político puede dificultar la eficacia de los proyectos, de verdad. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Diseñar de acuerdo a esas limitaciones institucionales que tenemos. O sea, mirar muy bien la misión, la visión, la organización, la economía de esa institución, ¿no? Y de repente diseñarlo de acuerdo a eso, a lo que tenemos ahí. Modificar, si no, las limitaciones que tengamos, como eso, de repente somos solo o es un personal solamente en ese ambiente, pero podemos modificarlo pidiendo esa colaboración de alguien, quizá podríamos. O finalmente, bueno, abortar el proyecto. De repente
en ese espacio, con esa realidad, con esas políticas que hay, bueno, no puedo hacerlo de repente, ¿no? Bueno, será para el futuro, será en otro ámbito, de repente hacer el proyecto en casa, como les decía, ¿no? Un mal diagnóstico, una mala evaluación de los deterioros, poca información de la materialidad. Si es que estuviéramos tratando de un diagnóstico, por ejemplo, la mala evaluación de los deterioros sería fatal, ¿no? El que nosotros digamos, bueno, todos están en mal estado, como ya habíamos comentado también ese ejemplo, ¿no? Todos están en mal estado, pero ¿por qué dices eso? ¿Qué criterios estás siguiendo? De repente no estás realizando un buen reconocimiento de los deterioros. De repente no estás conociendo bien la materialidad, porque a todos les llaman malo, pero si yo desde mi punto de vista los veo que están bien. Por tal, y te puedo decir por qué criterios los estoy evaluando, ¿no? Pero de repente, como no hemos realizado un buen reconocimiento de los deterioros, porque no tenemos el conocimiento necesario para saber los niveles de deterioro que puede estar, entonces eso nos puede estar fallando más bien. O no conocemos la materialidad, pensamos que todos los papeles son iguales y entonces estamos haciendo una mala evaluación. No estamos dándonos cuenta que no solo tenemos además papel, quizá también tenemos pergamino, quizá tenemos cuero, quizá tenemos algunos soportes plásticos. Entonces, pero todo lo estamos metiendo al mismo saco. Quizá allí también puede haber un problema, porque los parámetros ahí, entonces, estarían cambiando, ¿no? Y en el análisis que tú hiciste, estás trabajando solamente con el parámetro para papel. Y si no hay solo papel, entonces, ¿cómo ese estudio podría no solamente abarcar los parámetros para papel, sino también decir, bueno, quizá para papel no son adecuados, pero sí estos parámetros para este otro tipo de material sí podrían estar bien, ¿no? Entonces, y igual te está sirviendo esos datos. Entonces, eso, mirarlo desde diferentes perspectivas, ¿no? O de repente acudir a diferentes exámenes para saber si no hemos llegado a entender cuál es el material que tenemos, ¿no? De repente ir conociendo un poco más los materiales que tenemos. Restricciones de personal y presupuesto. Quizá a veces aquí en los planes piloto, quizá es algo muy chiquito, entonces no nos damos cuenta de la dimensión que puede tener un plan como estos en gran escala, ¿no? Porque los datos que nos dan, si bien son cuantitativos, porque nos dice el porcentaje de humedad en el que estamos y los grados de temperatura también a los que llegamos, nos habla de eso cuantitativamente, con números, con cifras, ¿no? Que nosotros registramos y vamos viendo a qué, cuántos es las altas y bajas, digamos. Y que puede estar muy relacionado con el crecimiento de algún tipo de flora fúngica. Puede estar muy relacionado, porque según la bibliografía, de tal a tal parámetro crece tal microorganismo, de tal a tal otro puede aparecer ciertos otros. Entonces, como nosotros solamente lo estamos viendo como una acción de toma de datos, y es pequeña además, no estamos notando que podría ser una información muy relevante si es que yo se la paso a un biólogo, si es que yo trabajo con un biólogo, si es que yo me
hago una alianza o hago o conozco a alguien de biología y puedo compartir esos datos. Oye, mira, en este espacio, con estas características, estoy teniendo estas mediciones. Y te dirá, rápidamente, los biólogos te dirán, bueno, estos parámetros están tan altos que aquí puede crecer rápidamente de repente el Cladosporium, de repente, el Fusarium, de repente. Y estamos corriendo riesgos quizás de alergias. Entonces te podrá dar otra perspectiva de las cosas, ¿no? Y tú dirás, sí, y ese tipo de colonias, ¿en qué puede repercutir en nosotros? Oye, te dirá de repente, oye, ¿tú no has visto problemas de respiratorios? Muchos problemas de alergias, de repente asma, alergias, problemas respiratorios, dérmicos en tu espacio. Sí, bueno, puede estar relacionado con eso, justamente con el crecimiento de un tipo de flora fúngica que, que, mm, que ya pasó de repente del límite que podría estar, ¿no? Entonces, ahí si se hace ya no solamente, eh, un estudio de los parámetros, sino el biólogo dice, oye, pero yo puedo hacer un conteo de los microorganismos que están creciendo de repente allí. Y de repente podemos ver si efectivamente con los datos que tú tienes y, y lo que yo sospecho puede ser posible de repente y que sí pues estemos ante un crecimiento de ciertos microorganismos que están afectando la salud del personal. Y podemos trabajar en eso, ¿no? Para que modificar, limpiar estas áreas que empiece a bajar estos parámetros para que no haya ese crecimiento, no se dé, porque esa determinada colonia crece a esa determinada temperatura y humedad. Entonces, miren qué rico sería, ¿no es cierto? O de repente hemos observado que no por ese lado, de repente tenemos más bien un conocido químico por ahí. Y le enseñas igual estos datos que estás captando y te dice, oye, y he visto, incluso tú observas, ¿no? Dices, y he visto que de un tiempo acá las letras como que se están abriendo y están manchando al soporte. O están saliendo los puntitos de lo que le llamamos el foxing, ¿no? Están saliendo. En esta época varios de los documentos hemos visto esas apariciones. Entonces, podría ser que algo esté habiendo una reacción química del papel con las moléculas de agua. Y el químico te dirá, claro que sí, porque hay metales, quizá las tintas, tendríamos que evaluar las tintas, los metales que tiene, o en el proceso de repente, en el proceso de hacer papel, algunos metales pesados del agua han quedado en el papel y ante la humedad del aire entra una molécula y se da una hidrólisis, ¿no? Entonces, el químico tendrá su posición también y te puede ayudar mucho. Entonces, imagínense qué maravillas se pueden hacer de proyectos, ¿no? Pero siempre recurriendo a alianzas, vínculos, e incluir capacitaciones de ese tipo, adoptar nuevos procedimientos también o distintos procedimientos, ¿no? Porque ya de repente si tantos años continuamos, a veces nos quejamos, ¿no? Repetitivamente, año tras año nos quejamos de que las condiciones no mejoran. Pero ¿estamos haciendo algo para mejorar esas condiciones? Creo que no, ¿no? Ya
ya nos dimos cuenta, tantísimos años, de que el trabajar solos no da progreso. El trabajar en conjunto sí da progreso, porque te hace mirar desde diferentes perspectivas, con diferentes conocimientos y avanzar en solucionar problemas. Deficiencia, lo que nos lleva a las deficiencias técnicas, baja calidad en los procedimientos técnicos, uso deficiente o inadecuado de los productos, porque a veces no entendemos, pues, algunas cosas que, claro, cada uno tiene una profesión diferente, los ve desde su punto de vista. Y queremos nosotros entenderlo todo, pero no necesitamos tampoco. Lo que necesitamos, como les digo, es hacer alianzas y cada uno, desde su punto de vista, entender, tratar de resolver esos inconvenientes. De repente hay uso de malos insumos por ahí también, acciones que hacemos sin pensarlas, como comentábamos sobre los deshumidificadores o el uso de aires acondicionados, de los ventiladores, todos estos aparatos que necesitan un mínimo de, eh, de ver cómo logramos la mejor actuación del aparato. Pero no lo hemos pensado, simplemente lo aprendemos y listo. Entonces, todas esas reflexiones necesitamos hacerlas. Un cronograma, no identificar el tiempo que envuelven los procedimientos tampoco. De repente, no identificamos que sí, pues, para hacer una medición necesitamos un mínimo de hacerla 3 veces al día, una mañana, en la tarde y en la noche, ¿no? O sea, o antes de irnos en todo caso. Y ver cuál van a ser estas, estas tomas, a qué horas van a ser repetitivamente todos los días. Y no identificamos que en cada una de repente vamos a perder algo de tiempo, porque no es que algunos me dicen, yo llevo mi aparato, me desplazo con mi aparato, hago la toma, medición y me voy. ¿Estoy haciéndolo bien? Me dice. Yo le digo, pero bueno, tienes que dejar unos minutos, porque si tú te estás trasladando a cada rato, va cambiando, el aparato va captando el espacio, lo que tiene que captar, y tú tienes que dejarlo ahí un tiempo, ¿no? Y que te dé la medida exacta y no la del trayecto que ha sido de acá a acá. O sea, si tú lo quieres hacer todo rápido, si estuviera un aparato medido, perdón, colocado en un lugar específico y no se moviera, tú sí puedes ir y registrar y irte, porque está ahí todo el tiempo, perenne, ¿no? Entonces, registras las 3 veces, se sigue ahí. Pero si tú vas a ir y venir de un lado a otro, tienes que dejarle un tiempo a que tome la medida actual, ¿ya? Entonces, de repente eso no estamos tomando bien el tiempo en esa medición y no estamos haciendo bien entonces nuestro cronograma de trabajo, de cuánto tiempo nos va a tomar hacer esas mediciones. Pensamos que va a ser, bueno, un minuto me va a tomar en la mañana, uno en la tarde, y uno, pero no, de repente me toma 15 en la mañana, 15 en la tarde y 15 a salir, porque con eso de que tengo que moverlo de aquí para allá, ¿no? Pero si no, sí, efectivamente me demoraría un minuto colocar el papel y nada más, ¿no? Entonces eso tenemos que tomarlo en cuenta. Los sistemas de información. De repente hay una deficiente búsqueda de información, una falta de interés por reconocer el entorno, el contexto, la falta de sistematización de los datos. Entonces, a veces se enfrascan en solamente darme los datos que he pedido yo. Y no se dan cuenta de que es más que eso un estudio. Un estudio también involucra el conocer el entorno. Y ahora vamos a ver por qué. Obtener información adecuada del entorno, del contexto, del uso, etc.
depurar también. A veces más bien se apasionan mucho en el contexto y después dejan algo, se van a los extremos, ¿no? Y de repente me ponen más contexto que los datos en sí. Y bueno, hay que también ahí saber depurar cosas, datos que de repente no son tan útiles, o contar con criterios mejor. ¿Por qué estoy poniendo esto? ¿En qué me va a ayudar? ¿En qué no? No, de repente estoy poniendo flor o nada más ya, ¿no? Entonces eso, el ver todo eso. Gómez y Sáenz en el 99, miren, nos dan eh, esta forma, una forma gráfica de ver cómo en los proyectos siempre hay una identificación, hay un diseño, hay una ejecución y seguimiento y luego una evaluación. Dentro de la identificación hay un análisis de muchas cosas, del entorno, del contexto, de los problemas, de los objetivos, de las alternativas. Muchas cosas podemos identificar al inicio. Luego en el diseño hay una matriz para planificar el proyecto, cómo va a ser mi proyecto, cómo voy a programar las actividades que tengo que hacer, cómo voy a programar los recursos que tengo, tanto materiales, humanos, no sé, los factores de viabilidad, cómo también va a ser viable, ¿no? Y diseñar la documentación también. Con la ejecución y seguimiento, también un plan de ejecución, cómo se va a realizar las operaciones, el informe de seguimiento, etcétera, etcétera. Y así evaluar si realmente ha sido pertinente, si ha sido eficiente, si ha habido un impacto en lo que he hecho o es viable, ¿no? Y ya programarlo y de repente con una financiación, si es que efectivamente esto me doy cuenta de que con un piloto me he dado cuenta de que sí, se podría hacer y lo mejoro, sí, hasta puedo tener financiación, ¿no es cierto? Porque sí es viable. Entonces, ¿qué implica planificar un proyecto? A ver, son 8:33. ¿Vamos a tomar un break? ¿Sí? ¿Tomamos un break? ¿10 minutitos? Ok, profesor. Profesora. Bien, gracias.
Bien, después de los 10 minutitos, seguimos acá, ¿no? De vuelta. Vamos a compartir otra vez. Ya. Estoy en la página, sí. Estoy compartiendo. Estoy grabando, chicos. Sí, sí. Sí, profesora. Bien, gracias, chicos. Entonces, estábamos viendo sobre qué implica trabajar en un proyecto, ¿no? Cómo planificarlo, cómo planearlo. Planificar un proyecto implica un proceso de pensamiento estructurado y lógico, cuya meta principal es coordinar decisiones que influenciarán, dirigirán y controlarán el futuro y ayudarán a lograr los objetivos del proyecto. La planificación de un proyecto es el medio que conduce al fin, no el fin en sí mismo. Entonces, recordemos qué es eso, la planificación. Es el medio que nos va a conducir, nos va a llevar a una finalidad. Y además necesitamos tener un pensamiento estructurado, lógico, para que luego podamos decidir qué es lo mejor, actuar de la mejor manera. Ya hay que dejar un poquito ese pensamiento de hacer las cosas como las se han venido haciendo todo el tiempo, sin un pensamiento eh, venido del conocimiento, de la toma de decisiones, de el pensamiento crítico, lo que es el pensamiento crítico, ¿no? Y eso se logra con la investigación, nada más con la investigación. Bueno, no nada más, sino es que una gran parte del logro de los proyectos es que nosotros sepamos investigar. Y no solamente desde el punto de vista científico, sino también desde el punto de vista documental, hacer búsquedas también de referencias, de siempre saber un poquito más. Algo no sabemos e ir a las fuentes a buscar información sobre ello. O al revés, que no solo sea documental, también la parte científica nos hace falta. Entonces, complementar esas dos formas de investigación para que nuestro proyecto salga bien. Y también les he puesto para recordar esta infografía que les había mostrado la vez anterior sobre el método científico, cómo se aplica, ¿no? Que primero observamos, todo parte de la observación de una realidad problemática, ¿no? De algo está pasando en ese lugar y observamos, pero normalmente nos quedamos en la observación, miren, y es el primer paso en el método científico, o sea que finalmente no usamos el método científico porque nos quedamos en la primera parte, no cumplimos la secuencia metodológica. Si llegáramos a cumplir, desde que hemos observado que hay un problema, por ejemplo, con el uso de estos aparatos para absorber la humedad, ya hay un problema, ya lo hemos hablado la vez pasada y hoy día también. Pero ya, ahí lo observamos. Pero ¿qué más hacemos? Tenemos que buscar información. Está al alcance de todos el buscar información sobre los aparatos. ¿Qué tipo de aparato tengo? ¿Cómo funciona? ¿Tiene dónde programarse? ¿Hasta qué punto solamente retirar el agua y todo esto? O mejor aún, puedo, antes de usarlo, mejor saber en qué parámetros me encuentro para luego ya programarlo a los parámetros que necesito tener. Entonces, no sería lo más lógico, pero si es que yo no busco información del aparato y no sé qué es, cuán rápido me está absorbiendo la humedad y, y yo de repente estoy pecando de quitar mucha humedad todos los días, o de repente
también no sé que tiene una bandeja de agua que se llena todos los días y que si no cambio todos los días, además, voy a contribuir a, a que proliferen los microorganismos, ¿yo? Porque a veces me dice el profesor y apesta cada vez que sacan eso. Es que no lo sacan todos los días, seguro. Ah, no, sacan una vez a la semana. Entonces el estancamiento de esa una vez por semana ya sale verde casi, ¿no? Entonces, y me dicen, sí, o sea, porque apesta. Entonces, imagínense el mal uso que estamos haciendo y nosotros estamos contribuyendo en eso, en el problema de microorganismos ahí. Y después decimos, la institución es. La institución siempre, todos tenemos problemas de malestar ahí, pero nadie hace nada, dice, ¿no? Pero si es que nosotros hemos pedido compra de eso de repente y no estamos usándolo bien, entonces tenemos que ser muy objetivos nosotros con nosotros mismos, en decir, acepto, asumo mi responsabilidad, yo he errado en esto. Eso es lo que nos va a hacer avanzar. No es ocultar y decir, no, yo no hice nada, todo lo tienen que hacer los demás, yo no, porque yo estoy haciendo todo bien. No, no hay eso de que todos estemos haciendo bien. Siempre somos seres humanos, todos erramos, todos desconocemos cosas, así es que no somos perfectos, pero hay que asumir lo que nos compete, lo que no entendemos y por falta de conocimiento no hemos llegado a hacer, pero como siempre, ahora que estamos 3 años estudiando, ya sabemos un poquito más y podemos remendar esas cosas, podemos mejorar. Y parte de decir, bueno, ahora sí tengo conocimiento y puedo entender que, que no lo estoy haciendo bien, quizá. Y entonces modificar ese comportamiento, ¿no es cierto? Sí, sí se puede. Y bueno, buscando información, buscando respuestas sobre lo que necesito. Y allí luego ya formularé mis hipótesis. Ah, ya, entonces, según todo lo que he leído, esos aparatos absorben humedad de un ambiente cerrado. Yo lo he estado dejando abierto todo el tiempo, entonces el aparato lógicamente se ha estado malogrando cada rato, porque ¿qué área me quiere cubrir el aparato? El aparato es para un área de 30 metros cuadrados, por ejemplo. Pero si yo dejo las puertas y ventanas abiertas, ¿dónde están los 30 metros cuadrados? Se fueron porque ya se abrió el espacio. Entonces, este aparatito sigue y sigue y sigue jalando y nunca termina de jalar lo que necesita porque sería como un área inmensa ahora, ¿no es cierto? Porque no está cerrado. Entonces, lo que hemos hecho solamente es malograr los equipos y por eso sale tanta agua. Y además, ni siquiera lo sacamos, lo vaciamos, porque a- si es que tenemos todo abierto, es que a cada rato se va a llenar el, la reserva de agua donde capta el agua, se va a llenar a cada rato y necesito a veces sacar 3 veces al día agua, porque está jalando hasta de afuera. Eh, pero no lo hago porque pienso que no, que todavía no termina de llenar, no sé cómo, no pongo interés y sigo dejando pasar los días, prendo, me voy, sigo dejando pasar y de repente yo genero que haya más humedad con todo esto que está ahí. Entonces, ese hago un zafarrancho ahí, ¿no? Y me doy cuenta entonces, y formulo mis hipótesis, ya. De repente entonces, el mal uso de los aparatos es que está generando una suerte de un círculo, una espiral así, ¿no? Algo que no tiene fin, que no, que creo un problema más bien a partir de una solución, estoy creando un problema. Y bueno, luego experimento. A ver, ¿qué pasaría entonces si empiezo a cerrar las ventanas? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Qué sé yo? O mucho mejor, que empiezo con un monitoreo de las mediciones ambientales que me diga en ambiente cerrado también, cuánto efectivamente me está
cuántos de parámetros ambientales reales estoy. Y de repente la variación que puedo hacer para darme cuenta es abrir las ventanas, las puertas, como puede suceder en un momento, y tomar la medida ahí también. Entonces, luego notar si hay cambios o no. ¿Cuánto se eleva? ¿Cuánto decae de repente esos parámetros si hago esta acción? Entonces, ¿me convendrá hacer esta acción o no? No, te das cuenta tú, ¿no? Sí, en momentos te conviene porque refresca el ambiente, pero de repente en momentos en que hay mucha humedad, no te conviene abrir, te conviene cerrar. Entonces, allí en esos cambios, por eso hay la parte de observación que tú puedes sacar muchos datos muy ricos. Y ahí estás experimentando con cada cosa porque estás dando de repente nuevas variables para ver los parámetros cómo se comportan, ¿no es cierto? Y finalmente obtienes conclusiones de cada cosa que dijiste que ibas a hacer. Bueno, yo quiero saber esto, y lo definiré en mis objetivos específicos. Y las conclusiones tienen que ir de acuerdo a esos objetivos específicos, ¿no? Y ahí estaremos usando entonces ya la metodología específica. Ya no nos quedamos en observar y no hacer nada, sino ya hicimos y llegamos a, a cumplir con el método científico que crea nuevo conocimiento. Y para esto no es solo pues verbal, no solo queda en el pensamiento, sino es que tiene que ser eh, puesto en el papel. Si no, las palabras se las lleva el viento, ¿no es cierto? Tenemos que planificar el proyecto también por escrito. Acá yo les he puesto el modelo que solemos usar nosotros en conservación de bienes culturales, que es dado o lo hemos obtenido en todo caso del, del INA, de México, del Instituto Nacional de ¿cómo es? Ay, ya me olvidé, cuáles son sus siglas, pero es en lo que es cuidado del patrimonio, ¿no? Y ellos, bueno, para cuando se presentan proyectos, tienen establecido un formato en el que no es que nada más digan el proyecto en sí, bueno, cómo estás planeando el proyecto, sino es desde la ficha de datos del bien, desde el diagnóstico integral del bien cultural, y dentro de ese diagnóstico integral está la aproximación al bien y a su contexto, descripción del bien cultural, la identificación de materiales constitutivos y técnicas de factura, o sea, cómo se hizo, ¿no? La identificación de las intervenciones anteriores, la identificación del entorno físico. Luego, además, la contextualización del bien cultural, es decir, el contexto histórico del bien y el contexto sociocultural del bien. El reporte de condiciones del bien, además, un levantamiento gráfico y fotográfico completo del estado físico del bien cultural. Además, que tenga un buen tamaño y resolución esa fotografía. El levantamiento de deterioros y descripción de cada uno de ellos, legibles y comprensibles. Las dinámicas de deterioro, describiendo las causas, los mecanismos, efectos observables o reconocibles, evaluando su impacto en la integridad del bien. Miren, todo esto solamente para valorar el bien, para reconocer que es patrimonio. Necesito todos estos preliminares, digamos, ¿no? Y la relevancia cultural que tiene el bien. Todo eso forma parte del diagnóstico integral del bien y la aproximación al bien y a su contexto. Luego de ahí recién vamos al proyecto de obra de conservación. Recién, que sería el proyecto piloto más bien de monitoreo, ¿no es cierto?
con sus objetivos, alcance, justificación, los lineamientos, los criterios de intervención, la metodología, los recursos, financiamiento y cronograma. Y obviamente su bibliografía y sus anexos. Eso es lo que hacemos en patrimonio cultural. No tocamos los proyectos así, solamente diciendo, bueno, esto voy a hacer, estos son mis objetivos y ya, rápidamente, sino que valoramos primero el bien, investigando sobre su contexto, ¿no? Es una aproximación al bien cultural de su contexto. Bien, entonces, se van a dar cuenta que hay muchas etapas entonces en los proyectos en las que tenemos que hacernos muchas preguntas. Todo parte por preguntarse, por eso cuestionarse es muy bueno. Cuestionarnos en todos aspectos, en el aspecto profesional y en el aspecto humano, personal, cuestionarnos nosotros mismos también. Estamos haciendo las cosas bien. Mientras más nos cuestionemos, mejor vamos a lograr mejorar cada vez, ¿no? Entonces, por ejemplo, las etapas, hay etapas bien marcadas como la identificación, la formulación, la ejecución, la evaluación del proyecto. En la identificación, preguntarnos el qué. ¿Qué está pasando? ¿Qué deterioros, por ejemplo, qué deterioros veo en mis documentos? ¿Es problema del material mismo? ¿Es problema del ambiente? ¿Es problema de la mala manipulación? ¿O es problema de todo? ¿No es cierto? Pero ya estoy viendo qué es lo que pasa. ¿Y quiénes están involucrados en esto? Nunca soy yo solo, ¿no es cierto? La institución misma, o quizá privados que vienen, o público de otro lado, la comunidad, qué sé yo, hay tantas personas que hay, que están involucrados en esto. ¿Y luego qué hago? ¿Qué hago con eso? O sea, para saber qué pasa, para saber cuál es el problema, ¿qué hago? Analizo el contexto, determino mis objetivos, hago un diagnóstico, hago un árbol de problemas, de repente uso algunas herramientas que me ayudan a visualizar mejor qué es lo que está pasando. ¿Con qué? Con fichas, con con guías, con fichas de análisis, de recolección de datos, etcétera. Utilizo materiales, herramientas, creo mi base de datos donde voy a ir colocando mis datos, o mi ficha de datos, perdón. En la formulación, en la fase de formulación, ¿qué quiero conseguir? Ahí me pregunto eso. ¿Qué quiero conseguir? ¿Cómo lo voy a conseguir? ¿Qué voy a hacer para conseguirlo? ¿Qué puedo hacer para eliminarlo, mitigarlo, gestionarlo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué hago entonces? Diseño y planifico mi proyecto. Hago quizá pruebas, probetas, experimentaciones, mediciones de tiempo o mediciones de los parámetros. Calculo las cosas que voy a hacer. Igual, ahí también necesitaré, entonces, para levantar datos, fichas de recolección de datos, preparar, diseñar un documento que me permita ir avanzando a la par de lo que estoy haciendo en papel y también voy avanzando con mis datos. Entonces, voy formulando todo voy viéndolo ya desde una forma que lo vaya poniendo al papel, no solamente lo tenga en mi memoria, sino también tratando de sistematizar mis datos, de tenerlo más entendible. Y luego la ejecución, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cuándo? Ahí me pregunto, ¿no? Y voy desarrollando mi proyecto. El cómo lo estoy ejecutando, entonces voy obteniendo esos datos, poniéndolo en mi papel.
cuándo lo he hecho esto, cuándo he hecho lo otro, me ayudan ahí mis cronogramas, ¿no? De las propuestas que estoy haciendo, mis cronogramas, si los estoy cumpliendo. Y redacto también un informe de seguimiento. Bueno, ahora voy en esta parte de la ejecución. Ya pasé ya la identificación, la formulación, ya estoy en la ejecución. Sigo redactando mis documentos. La evaluación, ¿qué he hecho? ¿Alcancé el objetivo? ¿Cuánto costó? ¿Logré solucionar el problema? ¿Qué conclusiones me dio este proyecto? Igual que hago informes, evaluaciones, comparaciones de los resultados. Y bueno, un informe final con toda la evaluación de los resultados. Ahora, para la primera etapa de identificación que les hablaba, que todos los que cuidamos el patrimonio usamos eh, o la visualizamos así, que primero es la investigación del bien, la aproximación al bien cultural y su contexto, ¿no? Entonces, cuando identificamos, empezamos a ver cuál es el problema, qué y a quiénes afecta, cuál es la situación que queremos cambiar o mejorar, cómo hacerlo. ¿Tenemos la posibilidad de lograrlo? Ahora, hay lo que llamamos la estructura de la valoración en el patrimonio cultural. Y recordemos que estamos hablando de patrimonio documental, ¿no es cierto? Esta es conservación documental y hemos hablado de patrimonio documental porque tenemos que diferenciar lo que es patrimonio de lo que no es patrimonio. Y que se trata con especial cuidado el patrimonio. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta de eso y pensamos que estamos ante documentos que se han hecho ayer, ¿no? O documentos que de repente no tienen un valor patrimonial. Y los tratamos igual los que sí tienen el valor patrimonial. Y eso es lo que quiero que se note, ¿no? Que hay una estructura de la valoración cuando hablamos de patrimonio, en el que aparece esta trilogía, digamos, estas tres partes bien fuertes, que es el sujeto, el objeto y el contexto. Que no se puede hablar del uno sin el otro, no se puede tocar solo el objeto, sino el contexto y el sujeto son importantes. Porque hemos hablado desde el inicio de que que los tiempos van cambiando. Hemos ido viendo la evolución de la conservación, hemos ido viendo la evolución de las teorías de la conservación y restauración, de cómo ha ido cambiando el pensamiento, ¿no es cierto?, a través de los tiempos, y que si antes decíamos que solo el documento constaba de dos componentes, el contenido informativo y el soporte que lo consigna. Luego, más adelante, ya a partir de los 2000, ya empezamos a darle el valor también a la creación intelectual, a la memoria humana, ¿no es cierto? Entonces ya los valores tampoco, dijimos, no son estáticos, también van cambiando, todo va cambiando, todo va evolucionando. Y la creación intelectual, o sea, lo humano también tenemos que valorarlo. Veíamos que Dorado y Hernández nos decían ya en el 2015 que el patrimonio documental es una construcción sociocultural que está asociada a la percepción del paso del tiempo y la necesidad de retenerlo materialmente a través de documentos que fijan y registran acontecimientos del pasado, que necesitan ser recordados por la significación social que dispone. Que sí está ligado a la sociedad. Entonces el entorno no podemos pasarlo por alto. Y por lo tanto tiene muchísimos valores. Y hay un proceso entonces que le llamamos el proceso de patrimonialización, que es un proceso de selección y activación patrimonial, ¿no? Porque proceso mediante el que un objeto o una práctica cultural, porque ya hemos visto que
tenemos patrimonio cultural, material e inmaterial, ¿no? Ahorita estamos con el material. Entonces decimos que mediante el cual un objeto o práctica cultural adquiere la significación de patrimonio. O sea, no todo es patrimonio, sino que adquiere esta significación. Existen bienes naturales y culturales que a partir de las prácticas sociales y de las interpretaciones históricas que se hacen en el presente, trascienden ese carácter de recursos. O sea, trascienden aquello que tiene un valor instrumental. Ya no solo tiene ese valor instrumental, sino que pasa a asumir la calidad de patrimonio. Aquello que tiene la capacidad de representar simbólicamente una identidad. Entonces, ya se crea un símbolo, por eso hablamos de objetos culturales que comentaba, ¿no? Y tiene que ver mucho con esto, con la conservación preventiva y las miradas que tenemos nosotros los conservadores de que no vamos a una acción solamente. Cuando enseñamos la conservación preventiva, entonces, a veces nos piden fórmulas, ¿no? Ya díganos ya qué hacer, lo hacemos y punto. Pero no, lo que queremos enseñar es que hay hay muchas dimensiones que conforman el universo de la conservación preventiva. No es solo mirarlo y repetir acciones que no nos llevan a nada, ¿no? Y que hacen más bien que perdamos memoria. Lo que ya desde que estamos más globalizados, más humanizados, sabemos que hay diferentes dimensiones que tenemos que mirar. La humana, la material, la temporal, la espacial, la ambiental. Todas estas dimensiones tenemos que tomarlas en cuenta. Y así es que se hace la estructura de la valoración, tomando en cuenta entonces el contexto, el sujeto y el objeto. Vamos a explicarlo un poquito cada uno. Uy, me ganó la hora, creo. Una Sí, belleza, profesora, ya terminó la clase. ¿cierto? Sí. Bien, esto entonces lo paso para la siguiente sesión. Felizmente yo he contado con eso, con que tengamos en la semana 2 sesiones para el mismo tema. ¿Ya? Lo demás lo pasamos a la siguiente sesión y lo tocamos la siguiente. Profesora, más bien, ¿no se nos puede compartir el PPT, por favor? Sí, sí, claro, ahorita lo corto más bien para pasarlo esto a la otra y les cuelgo, ¿ya? Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes, chicos, gracias. Nos vemos el jueves entonces. Está bien, Buenas profesor. noches. Buenas Hasta el noches. jueves, profesora, hasta luego. Profesora, buenas noches. Hasta luego. A ver, lo que me faltaba colocar en la lista. ¿Y alguno me faltó colocar en la lista, chicos? Profesora, buenas noches. ¿No? No sé si me... A ver, un ratito. Estoy usando. Ya, listo. ¿Alguien más? Montenegro, Yadira. ¿Deciré si Fuentes? Nada, ya. Listo, Cayo Salud. Bien, chicos, nos vemos. Buenas noches. Buenas noches, profesora. Buenas noches, profesora. Buenas noches.